David me ha prometido que ya ha extendido la alfombra roja, que le ha puesto una pequeña mecha en el fondillo a los querubines para que toque la trompeta más fuerte y así le damos todos los honores, pompa y boato a nuestro querido amigo Óscar Fábrega. Hola Óscar, ¿cómo estás? Hola compañeros, ¿qué tal? Un placer volver con vosotros. Hacía tiempo y había ganas. Qué Bien, qué bien, bien que bien. tuvieras ganas, ¿verdad? Sí. Porque David cada dos por tres le decía, David, vamos a preparar un programa. ¿Y Óscar? No, deja a Óscar en paz, coño, vamos a preparar un programa. ¿Y Óscar? Bueno, hay que decir que es que se ha hecho casi el recorrido de casi un montón de programas, o sea, que es que ha estado de promoción y entonces, pues claro, bueno, yo me sentí un poco dudor, ¿no? Porque a mí lo quería aquí, pero no repetirnos, ¿no? Entonces eso también es Claro. interesante, ¿no? Claro, pero para los que no conozcan al señor Óscar Fábrega Calahorro, que me acuerdo, yo no sé por qué, pero tu segundo apellido se me queda resonando muchísimo, tío. Me queda muy familiarizado, ¿me entiendes? Sí. Eh, pero el señor Óscar Fábrega es el que dirige una editorial que se llama Editorial Guante Blanco. Esa editorial Guante Blanco cuenta con bestsellers como, por ejemplo, Caballo de Cartón, que, que es conocido de fama mundial, mundiosa, Sí, sí. de un autor que es muy poco conocido y poco dado a la fama, como David Santiso, ¿no? Muy discreto, muy Eh, discreto. que nos ofrecieron unas entrevistas muy buenas, pero también aquí ya hemos traído a Óscar Fábregas a hablar de otras publicaciones que él tuvo, como por ejemplo, pongamos que hablo de Jesús, que es un libro referente. Cuando tengamos la sección en la página web para la biblioteca con la B45, ese libro va a aparecer ahí. Todavía estamos diseñándola, así que danos tiempo, Oscar. Va a ser una sección de libros recomendados, ¿no? Libros auspiciados por Clave 45, donde va a haber también enlaces a las compras y a la página web donde pueden pillarlas, etcétera. Y el tuyo, y mucho, creo que me da la impresión de que un par de ellos tuyos van a estar ahí. Qué bueno. Eh, Muchas pero gracias. oye, y Oscar, me interesaría que nos dieses solamente unos minutitos, ahora que no nos oye nadie, que estamos aquí en privado, que hace buen tiempito que tenéis cerveza, para hablar un poquito de tu trayectoria, ¿no? Como persona, pero también como editor. Porque tú nos vas a hablar del libro que has sacado que se titula, David, levántalo. A propósito de Poe, aquí está. Bueno, se Sí, ve invertido porque estoy con el Skype, pero sí, sí. a propósito de Poe. Y tú tienes una introducción que a mí me conmovió bastante. Yo las introducciones las tengo en dos categorías, las que no hacían falta y las que son imprescindibles. Y la tuya pasó a ser que era imprescindible en este libro. Eh, Cuéntanos un poco de ti a nivel juventud. ¿Cuándo te empezaste a interesar un poquillo, ¿no? con lo que hoy consideramos temas de misterios? ¿O fuiste una de esas personas un poco tardías que entraron tarde en el misterio? No, a ver, creo que entré bastante joven y bastante pronto. Y entré, yo creo que del mismo modo que entré en Poe. O sea, la introducción de este libro podía ser perfectamente una introducción a una biografía mía en torno a mis experiencias con el mundo del misterio. Porque creo que ambas cosas ya fueron un poco de la mano, ¿no? A ver, yo lo cuento en la introducción de este libro. Si hay una persona que influyó sin duda en mi infancia, tanto a nivel literario como a nivel cinéfilo, incluso por extensión en relación a esto del mundo del misterio, fue mi madre. Yo soy hijo de una madre soltera, me crié en un pequeño pueblo hasta los 12 años, un pequeño pueblo de Jaén, pequeño pueblo de Jaén. Mi ¿Cómo de madre, además de pequeño? ser, Estás hablando de 2.000 habitantes, estás hablando de sí, 500. algo así, no creo que tenga más de 2.000 habitantes a día de hoy, ¿no? Pero Mm. mi madre, precisamente porque era madre soltera y porque había tenido una vida bastante diferente a la de la época, entre otras cosas porque al decidir ser madre soltera a finales de los 70 no era fácil en la España post-franquista. Y imagínate cuando encima te vas a vivir a un pueblo pequeño de Jaén en el que, bueno, en el que aún sigue habiendo mucho tradicionalismo y demás, ¿no? Pero mi madre, por ¿Ella, ejemplo, ella era oriunda de ese pueblo o no, ella era, emigró era, hace era poco? oriunda de otro pueblo de Ajá. Jaén que está a unos 50 kilómetros o así. Pero ella, después de estar viviendo en toda la zona de costa, que fue precisamente donde ella conoció a mi padre y demás, pues decidió regresar a Jaén, buscarse la vida por su cuenta. Y ella, igual que mi abuelo, y eso lo destaco también en esta introducción, pese a ser personas que no tuvieron una formación académica, bueno, mi abuelo tuvo ninguna, mi madre tuvo muy poca, sí tienen una cosa muy clara, y eso tiene mucho que ver con sus ideales. Ambos eran comunistas, ambos eran de izquierdas, y ambos tenían muy claro que la única forma de armar realmente al pueblo era mediante la cultura, mediante los libros y mediante el conocimiento, ¿no? Y mi madre se enfocó y le dio muchísima importancia desde pequeño a eso, ¿no?
a decir, esto es lo que vas a tener, tienes que formarte como persona y para eso tienes que leer. Y tienes que ver cine también, ¿no? Y igual que comento en la introducción, que yo recuerdo haber visto, por ejemplo, Lo que viento se llevó en versión original, con subtítulos, leída, como decía mi madre, ¿no? Siendo un chaval y que en mis inicios en el mundo del cine, yo soy un gran cinéfilo, de hecho, estamos en vídeo, si veis por aquí atrás, todo esto que se ve por aquí son películas. Yo tengo una colección de películas de como 4.000 títulos, porque es mi pasión, también el mundo del cine, y curiosamente nunca he escrito nada sobre el mundo del cine, algún día lo haré. También me introdujo en el mundo de los libros, ¿no? Y por extensión eso me acabó introduciendo en el mundo del misterio, ¿no? Porque mi madre era una persona que no era ni creyente ni le interesaba mucho estos temas, pero sí me hacía que me esforzase por leer. Y también, como digo, por el mundo del cine. Y ambas cosas me llevaron al mundo del misterio. ¿Cómo se esfuerza? ¿Cómo? Porque esto es un ejercicio. Yo, la generación de hoy día, es imposible que lean algo. Los niños, la generación Z. ¿Cómo te incitó, por curiosidad? ¿O no hubo que picarte mucho para leer? A ver, yo creo que la clave está en que yo desde pequeño la veía a ella leyendo. Ahí está. Es decir, la clave creo que es esa, ¿no? El entender que leer no es una obligación, como por ejemplo, yo recuerdo que en la época del colegio a mí me daba rabia que me obligasen a leer los libros que querían que leyésemos, ¿no? Por ejemplo, la Celestina o el Lazarillo de Tormes. O el Quijote. O el Quijote, que son grandes obras y que después he sabido entenderlas. Pero con 14 años leer el Quijote no... Claro, con 14 años uno tiene que leer otras cosas, ¿no? Pero ese creo que fue la clave, ¿no? El entender que es un entretenimiento y que uno puede coger y estar en una tarde tórrida de verano en la que no puedes ir a la calle porque está a 45 grados, pues lo mejor es estar al lado del ventilador en la sombrita con un buen libro, ¿no? Y entender que no pasa nada y que al revés, que es muy positivo estar 2 horas leyendo un libro en vez de estar viendo la televisión, que también hay tiempo para todo, ¿no? Que no hay que elegir, no hay que sacrificar nada. Y claro, recuerdo no hace mucho, en una sección que durante un tiempo tuve en la revista Enigmas junto a Mariano Fernández Urresti y Javier Arries, que se llamó Ruleta Rusa, que escribí un pequeño articulito que se llamaba Yo también fui un niño Goonie. Y ahí contamos un poco precisamente cómo había sido mi introducción al mundo del misterio. Y fue precisamente por el cine. Y fue por Spielberg. Yo tengo una gran pasión, y de hecho os anticipo, voy a hacer un super spoiler literario, y es que algún día me encantaría hacer algo parecido a este proyecto de Poe con Steven Spielberg, que creo que es alguien que primero a mí me marcó la vida, pero que también tiene mucho que ver con la popularización de muchos de estos grandes temas del misterio. O sea, por ejemplo, el Arca Perdida, el Santo Grial, sin duda están íntimamente relacionados con Indiana Jones. El fenómeno ovni con Encuentro de la tercera fase con ET, ¿no? Y los Goonies representaban perfectamente esa idea, ¿no? Eran niños que se meten en un misterio que tiene que ver con piratas, con tesoros perdidos y demás. Y son cosas que de alguna manera luego yo he ido investigando. Los piratas no, pero sí los tesoros perdidos, ¿no? Como bien sabéis. O sea, fue un poco mi introducción al mundo del misterio fue por ahí, ¿no? Fue por los libros y especialmente por el cine. Y recuerdo que, fijaos, hay una historia muy curiosa que muy poca gente la sabe, lo voy a contar ahora. Yo cuando tenía unos 15 años así, monté un club de fan de Spielberg que se llamaba Amblin Fan Club. La productora de Spielberg de todavía se llamaba Amblin Entertainment. Que se llama Amblin, sí. Y bueno, en aquella época pues, no existía un internet y conseguí que un montón de gente de distintos puntos de España se uniese a este club de fans. Y hubo un chico que llegué incluso a conocerlo porque vino a visitarme aquí a Almería, eso yo vivía en esa época por aquí, que desde las Canarias vino hasta aquí y era un tipo que llevaba ya años, tenía a lo mejor 16, 17 años, pero ya llevaba años investigando casos OVNI en las Canarias. Y claro, eso fue una de las primeras veces en las que yo directamente ya entré en contacto con lo que es el mundo de la investigación OVNI. Recuerdo que leí el libro de Majesty de Willy Strieber y empecé a interesarme por estos temas. Y poco a poco pues ya fue la cosa creciendo, ¿no? Jiménez del Oso, las revistas Javier Sierra, Manu Carballal, todo esto, Jesús Callejo, la Rosa de los Vientos, ¿no? Con Cebrián, que fueron muchísimas influencias. Por eso yo muchas veces, a día de hoy, aunque muchos de estos, que en un primer momento fueron mis maestros, y que yo los escuchaba o los veía en televisión, ahora que con el tiempo se han convertido en compañeros y muchos de ellos en amigos, me sigue ruborizando al estar junto a ellos, ¿no? Sigue saliendo ese niño de ese pueblo de Jaén diciendo, pero bueno, ¿qué hago yo aquí, no? Si yo a esta gente la admiraba, o sea, me sigue dando cierto pudor, ¿no? Eso. Pero a la vez me siento enormemente agradecido, ¿no? Por haber tenido una oportunidad y la fortuna de que por distintos derroteros de la vida finalmente haya acabado conociendo a muchos de los que fueron, como os decía, mis maestros, ¿no? O sea, todo un honor. Pero ya os digo, empezó muy pronto mi pasión por el mundo del misterio
pero también fue pareja a otras pasiones, ¿no? Que para mí el mundo del misterio es mucho más amplio de lo que muchas veces la gente opina, ¿no? Y para mí tiene mucho que ver con el mundo de la historia, con el mundo de las religiones. Es inseparable para mí todo esto, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, que ya en la época de la universidad, que yo estudié Humanidades, que es la antigua carrera de Filosofía y Letras, pues recuerdo haber estado hablando, por ejemplo, en clase de prehistoria de cosas que yo me inquietaba, ¿no? Decir, bueno, pero ¿cómo explicamos, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Cómo explicamos cómo se hicieron las pirámides? O dejaba soltar mis pequeños guiños, ¿no? Sobre los temas de los enigmas históricos que a mí me apasionaban y que ya en aquel momento descubrí que también le apasionaba a mis profesores. O sea, no hay nada que le hubiese gustado más a un profesor de aquella época o de ahora que descubrir, por ejemplo, cualquier civilización perdida, ¿no? De esta que de vez en cuando hay gente que asegura que ha descubierto, ¿no? Por ejemplo, hace poco leí un artículo de una investigación que se ha hecho en Yonugami, ¿no? Las famosas pirámides estas subterráneas, o sea, submarinas de Japón. No hay nada que le gustase más seguro a cualquier arqueólogo o cualquier profesor de historia que demostrar que eso realmente existe y es cierto, ¿no? Y con esto quiero decir que muchas veces pecamos al pensar que el mundo académico es ultra ortodoxo y cerrado. Lo es por su método, debe serlo, de hecho, por su método, pero no lo es por sus intenciones. O sea, ellos están deseando reescribir la historia porque están convencidos de que la historia está llena de huecos que aún faltan por rellenar, ¿no? Eso es clave para entender todo esto. Bueno, genial introducción, ¿no? Y te conocemos un poco más por lo que acabas de comentar. Cuando te metiste en la editorial Guante Blanco, ¿la editorial en sí fue construida ya en torno al misterio o tú la orientaste al misterio? No, a ver, la editorial nació yo empecé con la editorial en marzo de 2018. La editorial había nacido un poco tiempo antes. La editorial forma parte del grupo editorial Círculo Rojo, que es un grupo de autoedición. Es el principal grupo de autoedición, la principal editorial de autoedición no solamente de España, sino de toda Europa. Y el director de la editorial, Alberto Cerezuela, tenía mucho interés en lanzar un sello que no fuese autoedición y que sobre todo que tuviese que ver con el mundo del misterio y que permitiese, porque él tenía muy claro, a él le pasó, y por eso lo tenía muy claro, él tenía muy claro que a veces es muy difícil ya no llamar a la puerta del mundo editorial, sino saber encontrar la puerta de cómo... Sí, a mí me lo vas a decir, efectivamente. Claro, es muy difícil porque es muy opaco todo, ¿no? Entonces él quería plantear, dice, bueno, vamos a intentar hacer una edición tradicional en la que en algunos proyectos evidentemente tengamos que apostar por otras propuestas, por coedición o por cosas así, pero en el que sea fácil llamar a esa puerta, ¿no? Y qué mejor que la puerta seas tú, que ya en esa época cuando pasó esto, pues yo ya había publicado unos cuantos libros, ya tenía un cierto renombre dentro de este mundillo, ¿no? Entonces nos marcamos como objetivo, primero, que sea una editorial que sea accesible, a diferencia de cómo son el resto de editoriales, que yo entiendo que son muy, muy opacas. Y luego, sobre todo, apostar también, a ver, si podemos apostar por grandes nombres también, pero apostar por pequeños nombres de gente que tenga cosas que decir en el mundo del misterio, ¿no? Y eso fue desde el primer momento que tuvimos claro que eso lo teníamos que hacer, porque realmente ni la inversión es excesiva, pese a que haya un cierto riesgo, y sobre todo que no pasa nada, o sea, que yo creo que al final todo suma y todo merece la pena, ¿no? Y tenemos muy claro también que tenemos que hacerlo desde Andalucía, porque en España, pues, afortunadamente, han cambiado las cosas, pero sigue siendo todo girando en torno a Madrid y Barcelona, como los dos grandes epicentros de todo lo que es la creación de contenido, ya sea literario, cinematográfico, lo que sea, ¿no? Y tenemos muy claro que el Círculo Rojo, ya que estaba aquí en Almería, en nuestra pequeña provincia andaluza, tenemos que potenciar esa idea, ¿no? De que hoy en día con Internet se puede publicar libros de cualquier sitio. Y tenemos que también que apostar especialmente por autores andaluces, porque por desgracia, no sé si Gerald lo percibe desde allí, estoy seguro de que David sí, pero a lo mejor es mi percepción equívoca, ¿no? Pero yo creo que sigue habiendo un gran prejuicio respecto a los andaluces, en la idea de que nos ven de alguna manera, no todos evidentemente, ¿no? Pero se ve al andaluz de un modo como si fuésemos, no sé, como aquellos, como no sé, como fiesteros, como vagos, como... Sí, ¿cómo es? ¿Andalucifobia o Andalucifobia, se puede algo decir, así, sí, ¿no? claro. Sí, bueno, sí, pero la vida histórica, yo creo que se está quitando, poco a Se está poco, quitando, claro. pero a raíz de que ha habido, yo creo, varios proyectos o varios películas en los cuales se mostraban distintos perfiles y tal, que podían copar, que antes no se le daban, más allá de la típica chacha de la casa de Emilio Aragón o cosas así. Pero que también pasa en Andalucía, ¿eh? O sea, que también te digo, en Andalucía, por ejemplo, durante muchos años hubo como un cierto pudor, sobre todo durante los años 90 y a principios del siglo XX, había como un cierto pudor por parte de la gente de aquí, y te hablo de gente de televisión, de gente de cine, de gente de las letras,
por mostrar su acento andaluz. Y lo digo yo precisamente que tampoco tengo yo demasiado acento andaluz. Yo me imagino que la gente del norte sí me lo detecta rápido, pero no tengo un acento sevillano. O sí, no es muy marcado, ¿no? Que hay gente que lo tiene muy marcado. Claro, por ejemplo, Caravaca, que es de Cádiz, los de la gente de Cádiz tienen un acento que es marcadísimo y súper potente y además súper bonito, porque el andaluz no es un idioma, pero sí que es un cúmulo, una suma de muchos idiomas distintos. Así que nos propusimos también un poco que fuese eso, un poco misterio con acento andaluz, ¿no? Y porque creo que hacía falta y porque igual que por ejemplo está Cidonia, que la dirige el amigo Pedrero con Gabriel Fernández desde Galicia, pues nosotros queríamos desde la otra esquina opuesta de España pues lanzar algo así, ¿no? Y así nació, aunque ya habían empezado un poco antes, así fue como yo cogí las riendas de Guante Blanco y ahí estamos años después intentando luchar en un mundo, estamos luchando en un mundo de gigantes, en un mundo en el que es muy difícil porque el mundo editorial es muy complicado. Y especialmente en estos tiempos, ¿no? En los que, bueno, pues la inflación generalizada ha hecho que los precios del papel suban muchísimo, los precios del transporte, es muy difícil mantener los PVPs o los precios de venta público baratos, tú no puedes cobrarle a la gente por un libro 25 euros, ¿no? Aunque cada vez más, eso es la barrera psicológica de los 20 euros que antes, hace unos años era infranqueable, hoy se ha pasado ya por completo. El tema del IVA en los libros y todo esto, que es algo como que no... O sea, quiero decir, hay productos de primera necesidad que tienen el IVA súper reducido, pero los libros, creo que había, no sé, que es algo que no le han metido mano. A ver, los libros tienen... con los libros pasa una cosa muy curiosa. Los libros tienen un 4% de IVA, solamente. Eso por un lado. Pero luego hay varios hándicaps, ¿no? Por ejemplo, los libros tienen solamente un 4% de IVA, pero... los autores y cuando tienen que hacer su declaración, o sea, la factura para su liquidación, tienen que tributar un 15% a Hacienda, ¿no? Cosa que por un lado, pues bueno, es comprensible, pero por otro lado estamos en un país en el que muchas veces se nos llena la boca diciendo que queremos que se haga cultura, que la gente haga contenidos, que la gente promocione la cultura de muchas maneras, pero luego nos damos cuenta de que es muy difícil, ya no vivir de los libros, que es prácticamente imposible, sino ganar algo de dinero con los libros que no sea más que algo puramente anecdótico, ¿no? También os digo una cosa, también es porque se venden pocos libros, o sea, se venden muchos libros, pero muy pocos de cada uno. Es verdad que, evidentemente no vamos a hablar de supernombres, como puede ser, por ejemplo, bueno, muchos nombres que venden muchísimos, ¿no? Pero yo os puedo asegurar que muchos de los grandes nombres del misterio no venden de un libro que sea una novedad más de 1.000 o 2.000 ejemplares. Eso significa que si por cada ejemplar un autor se puede llevar un 15%, un 12%, a lo mejor se va a llevar 2 euros por cada libro. Si vendes 2.000 libros, son 4.000 euros. 4.000 euros hoy en día te da para vivir 2 meses, no más, ¿no? O sea, es difícil, muy difícil. Sí, un libro que igual te ha llevado 1 año o 2 claro. Terminarlo, vamos, no solamente corregirlo, publicarlo, documentarlo, igual son 2 años, de media 1 o 2 años hacer un libro. Bueno, no sé lo que te ha llevado pero por lo menos son 2 años o año y pico, ¿qué? Claro. No, fueron más. Lo que pasa es que yo nunca me centro solamente en un libro, siempre tengo varias cosas, varios frentes abiertos, pero sí empezó, el libro de Poe empezó precisamente en el momento que estaba trabajando en Mi Dios ha vuelto, que el libro de Dios ha vuelto de alguna manera es el primer libro de una saga que no es así, no existe como tal, pero que para mí sí que existe, que es algo así como una saga sobre la historia mágica de Estados Unidos, ¿no? Y ese sería el primero, porque el libro de Dios ha vuelto, casi todo tiene que ver con Estados Unidos, donde el fenómeno religioso es algo muy, muy digno de estudiar. Y este libro de Poe pues, viene a ser una segunda entrega de esta saga de los Estados Unidos mágicos, ¿no? Precisamente investigando ese libro acabé topándome con una faceta de Poe que yo desconocía por completo, y que es el Poe de las noticias falsas, del que luego si queréis pues podemos hablar un ratito, ¿no? Pero sí, es lo que digo, es un negocio muy mal pagado, pero tampoco las editoriales ganan mucho. Pensad, por ejemplo, y esto es una cosa que lo digo porque es Vox Populi, de un libro que cueste 20 euros, la distribuidora se queda 12 euros. La distribuidora es la que le paga al punto de, se queda un 60%. La distribuidora es la que le paga al punto de venta final, ¿no? Es decir, al librero. Pero de esos 8 euros que quedan, hay que hacer el libro, tiene que quedarse su porcentaje de autor y el porcentaje de beneficio de la editorial, que también al fin y al cabo es un negocio y tiene que lucrarse, ¿no? Es decir, al final queda muy poco para los que realmente hacen el libro, que son el autor y el editor que apuesta por él y que se gasta, invierte el dinero en él, ¿no? Ese es un problema que tiene este mercado y que yo creo que tiene muy, muy, muy difícil solución, ¿no? Y pese a que hace unos años parecía que todo esto iba a cambiar por completo con la irrupción masiva
especialmente de Amazon, ¿no? Y de otras grandes plataformas, pero sobre todo de Amazon, en la que Amazon permite que la distribuidora y los autores puedan gestionarse, puedan vender su libro directamente saltándose todos estos intermediarios que son realmente los que se acaban lucrando sin invertir realmente en el libro, ¿no? Pero por desgracia no ha sido tampoco del todo así. Es verdad que Amazon hoy en día representa posiblemente la mitad de las ventas. Y fijaos lo que os digo, la mitad de las ventas de un libro, especialmente a partir de la pandemia, ¿no? Que mucha gente antes de esto no sabía comprar por internet, o no sabía, o pasaba de comprar por internet, pero se vieron obligados durante el confinamiento a tirar de aquí. Y desde entonces, yo lo sabemos por las cifras, es así, ¿no? Claro, eso tiene una consecuencia, que al final también los que se ven afectados por esto son los libreros, que son los que se han visto obligados a cerrar en masa, ¿no? Precisamente por eso, porque no pueden cumplir, no pueden obtener realmente beneficios, ¿no? Pero bueno, también os digo, ¿no? Aunque estoy pintando un mundo quizás un poco agrio, yo me siento todo un afortunado, primero por poder vivir de las letras, ya no de las mías, pero sí de las demás, ¿no? Un poco de las dos cosas. Me parece un trabajo apasionante, súper bonito. Tiene un aspecto muy triste, que es el aspecto, la parte en la que hay que decir que no. No sabéis cuántos manuscritos me pueden llegar a mí cada día, ¿no? De gente que quiere publicar libros. Y hay que decir que no. Y claro, muchas veces pues da bastante palo, ¿no? Porque entiendo que hay mucha ilusión. Pero mira, Óscar, hay una cosa que yo esto cuando escribía mi libro, mi problema era, no es que me dijeran que no, es que ni siquiera me abrían la puerta. Porque yo de hecho estaba deseando que me dijeran que no, porque yo necesitaba una opinión experta o necesitaba que me dijeran si esto estaba bien, si estaba mal, si era salvable, si era corregible o si estaba bien. O sea, quiero decir que ni siquiera tenía esa opción, ¿no? Nada. Y sin embargo, Óscar, pues por lo menos, joder, lo leyó, le gustó y dijo adelante, ¿no? O sea que... Claro. Ese es uno de los grandes problemas. Yo siempre lo he dicho y sigue siendo así. No entiendo cómo hoy en día, con Internet, con cómo funciona el mundo de hoy en día, sigue siendo tan opaco este mundo de las editoriales, ¿no? Ya os digo, mira, yo voy a poner un ejemplo mío. Además, no me importa decirlo porque no me importa. Eso es que no tengo apoyo demasiado pelos en la lengua. Yo tengo dos libros publicados con Planeta. Mi segundo libro, pongamos que hablo de Jesús, que alguna vez hemos hablado por aquí de ese libro, sí. Salió en 2017 y hace unos meses me enteré de que estaba ya descatalogado. Bueno, pues desde entonces estoy intentando contactar con la que fue mi editora, que ya no es, pero ahora hay una nueva que la sustituye, y me ha resultado imposible, ni siquiera para que me respondan qué pasa, si van a reeditarlo, si me devuelven los derechos. Es decir, imaginaos, ¿no? Si yo de por sí ya tengo el contacto directo de alguien de adentro, no lo puedo conseguir, imaginad desde fuera, ¿no? Es un libro, claro, es que lo único que Planeta muchas veces publica, va al autor que, oye, públicame, cuando va a un youtuber que es conocido, yo te hago un libro, incluso casi se lo hace él. Pero ese libro que es tan importante, que expongamos que hablo de Jesús, o sea, si tú tienes esos problemas, pues imagínate el resto, o sea, quiero decir que es... Claro. Es como, para ellos igual es producir igual que churros, o sea, no es tanto el contenido, no valoran... A la vez también es justo lo que digo, pero a ver si es un libro que funciona bien, pues que siga funcionando bien, ¿no? Si al final vosotros vais a ganar más dinero que yo, incluso con esto. Pero es curioso, ¿no? Así funciona muchas veces este mundo editorial, es bastante extraño, ¿no? Y luego, claro, están las pequeñas editoriales que intentamos luchar en un mundo en el que es muy difícil, ¿no? Hay muchísimos problemas que ya sabéis. Pero al final también os digo que es muy agradecido, es muy bonito y merece la pena, ¿no? Sobre todo porque hay también un aspecto que me da mucha rabia, ¿no? Que es cuando hay gente que yo considero que debería petarlo más y no lo consigue por los motivos que sea, ¿no? Y eso me da mucha rabia porque, claro... La promoción, ¿no? Yo creo que el tema de la promoción... Pero es que ni siquiera tan difícil, ¿no? Saber vender tu producto es tan difícil, ¿no? Es muy difícil. Y al final yo creo que es un poco azar, un poco todo. Al final yo creo que también influye tanto vender un producto como vender a un propio autor. ¿Sabes? Mira, yo pongo un ejemplo, ¿no? Te podría poner a ti como ejemplo perfectamente, David, pero no quiero personalizarlo el caso. Sí, no, a mí todo lo que sean halagos está bien. Pero, por ejemplo, hay un caso además que guarda para mí mucha relación precisamente en tu libro, porque son libros muy parecidos, los dos lo hemos editado en Guante Blanco. El tuyo, Caballo de Cartón, guarda mucho parecido con Hotel Gran Final del amigo Daniel Valverde, que es Daniel Valverde, que es el director de Sótano Sellado, uno de los grandes podcasts, ¿no? De la historia del podcast de España. Bueno, pues, pese a que ese libro ha funcionado relativamente bien, igual que muchos, no, ¿sabes? Y por lo que sea, Dani no consigue, igual que en sus podcasts consigue 50.000 descargas de cada podcast, en el mundo literario no consigue hacerse una voz, ¿no? Y me llama mucho la atención porque es muy bueno, igual que pasa con tu libro. Es un libro cojonudo ¿pero por qué? Porque al final como le pasó al propio Poe, ¿no? Claro. Que igual pasan después 40 años y de pronto alguien lo redescubre
Y el Lovecraft, ¿no? También lo redescubre y de repente, hostia, tenemos aquí un genio y no nos habíamos enterado y se ha muerto de hambre Poe, ¿no? Pero es que la clave está al final en eso, ¿no? No saben, es muy difícil saber cuál es la fórmula del éxito, cuál es la forma, cómo llegar a los lectores, ¿no? A ver, hay una forma que está clara, ¿no? Que es que, por ejemplo, cualquier personaje que salga, por ejemplo, en algún programa de televisión, especialmente en alguno que tenga que ver con el mundo del misterio, que todos sabemos, sí que tiene una exposición pública que hace que se venda muchos libros, pero ni siquiera es su garantía. O sea, no podéis imaginar, yo que sé cómo funciona un poco el mundo este, hay autores que uno puede pensar que venden lo más grande y luego cuando ves las cifras dices, bueno, sí, venden mucho, pero no llega a ser suficiente como comparado con cualquier, lo que tú has dicho, ¿no? Con cualquier youtuber o con cualquier personaje que después, que lo ¿no? Cuando ganan pasta es cuando consiguen vender la licencia para una película, para una serie, claro, que ahí es cuando hay pasta, hasta entonces ahí es donde está la pasta. Van justitos. Sí, es que ahí es donde está la pasta, ahí en eso, ¿no? Yo muchas veces lo he dicho, ¿no? Yo, por ejemplo, que colaboro habitualmente con revistas, ¿no? Como Clio, o Más Allá, o Muy Historia. Que tampoco se gana tanto, ¿no? Por lo menos, no sé, en Mi Historia no lo sé, pero vamos, en la revista normalmente del misterio... No, muy poco. Se gana muy poco, pero al final se gana más incluso con los libros. Es decir, si tú publicas habitualmente, al final de un año seguramente vas a ganar más publicando artículos que publicando libros. Por poco que se gane en la revista, que evidentemente también se gana muy poco. Y eso sin tener en cuenta que las revistas, sobre todo las dos primeras que he dicho, ¿no? Enigmas, Más Allá, por desgracia están condenadas a la desaparición en brevísimo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque la estamos volviendo a lo de siempre, ¿no? Creo que también influye mucho la cultura esta de lo efímero, de las redes sociales en las que cualquier cosa explota, ya se hace popular, se hace viral en cuestión de horas y en cuestión de horas desaparece por completo, ¿no? Y la gente ya no está ni para leer papel ni siquiera para leer libros. Yo creo que se lee aún bastante, pero no lo suficiente. Y también creo que si se venden muchos libros, también se venden por el objeto en sí. Es decir, porque quieren tener el libro de este autor, sí, porque conocen al autor y lo quieren tener, ¿sabes? Que yo solo reivindico, ¿eh? Yo solo reivindico. De hecho, sí, de hecho compro libros que igual todavía los tengo pendientes de leer, pero muchas veces los tengo porque me gusta tenerlo en mi estantería. Porque este libro hace bonito en la estantería, por cierto. Este libro de los que luce con esta portada maravillosa. Ese libro por cierto, o sea, que quiero decir, aunque sea por eso o por simplemente porque te gusta el autor y pues ya cuando lo lees pues te puede gustar más o no, pero bueno, que eso también hay que... Yo se lo reivindico como objeto de coleccionismo, ¿eh? Pero por eso te decía yo precisamente antes que no solamente se trata muchas veces de vender un libro, sino de vender a un autor también. Es decir, el autor tiene que saber vender su obra, pero también tiene que saber venderse a sí mismo. Y eso es muy difícil a veces también, ¿no? Porque claro, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo hacemos, no? No sé, yo tengo... ¿Esto tiene algo que ver, Oscar, con un programa que vamos a sacar David y yo pronto? Que yo creo que te va a interesar mucho, que lo vamos a llamar Los Cuidadores de la Verja. Perdón, Los Cuidadores de la Verja, porque es una traducción directa del inglés, los Gatekeepers. Eso te suena, ¿verdad? Sí, Gatekeepers, sí. Que son los que en una industria tienen tal monopolio que deciden, ¿no?, quién se publica, qué película se hace, qué canción se edita. Sí. Y el resto de la gente no es capaz de entrar en la industria porque hay un vigilante en la verja que no deja entrar a nadie más. No, es así. No, a ver, yo por ejemplo, incluso dentro del mundo de la música, ¿no? Que yo, bueno, mis gustos son un poco también alternativos y demás, pero hay grupos que yo sé que a nivel alternativo venden lo más grande de discos y que cobran tener un caché importante para conciertos y que sin embargo han sido ninguneados por completo por la gran industria. Por los motivos que sea, ¿no? Yo creo que también al final lo van a acabar pagando y creo que la tendencia, no sé, ojalá me equivoque, ¿no? Pero creo que la tendencia a largo plazo o a medio plazo va a ser que todo esto va a desaparecer de algún modo, ¿no? Y que cada vez más los escritores van a publicarse, pues eso, ¿no? En plataformas te detengo ahí. Cuando dices que esto va a pasar a mayor grado, ¿a qué te refieres con eso? Me refiero al mundo, por ejemplo, al mundo editorial, ¿no? Yo creo que tarde o temprano, tristemente, por ejemplo, para los libreros, pero creo que va a acabar eclosionando y va a acabar desapareciendo el concepto de venta de libros como tal y como lo tenemos hoy. Creo que se va a digitalizar por completo. Ha pasado... ¿Tú crees que va a desaparecer el papel? Yo creo que... No, el papel no, al revés. Lo del papel ha sido un gran desastre, ¿no? Hace unos años parecía que iba a ser el papel va a seguir funcionando, lo que va a desaparecer el sistema actual, ¿no? Primero, porque las editoriales cada vez van a apostar más para decir, bueno, vamos a ver, si yo tengo que dar un 60% del PVP de un libro a la distribuidora y al librero, pues igual me interesa más darle a Amazon un 40%
y que se distribuya el libro por Amazon, porque al final la gente lo va a comprar por Amazon. Y es imprimir por demanda también, ¿no? Que eso crees que no es más ecológico, pero bueno, claro. Y menos riesgo. Y eso pasa con todo. Está pasando, por ejemplo, hoy en día hay muchísimos grupos musicales que ya no ganan dinero, ya no venden sus discos, o que sí los venden, pero que no ganan dinero con eso, sino que ganan con las descargas, con las escuchas en Spotify o en YouTube. Es que eso me recuerda precisamente a lo que ocurrió con las discográficas, ¿no? Cuando salió todo el Emule y los P2P y todo aquello. Sí, claro. O el cine. Pero yo os voy a decir una cosa, que estamos hablando, ellos lo llaman la industria de entretenimiento, pero yo quiero cambiar el término y quiero reivindicar las industrias que trabajan dentro de ámbitos culturales, porque no se trata de entretenimiento, se trata de cultura. Sí. Ahora, que tú te decidas, ¿no?, comercializar la parte del cine que entretiene, allá tú, pero es cultura. Que tú decides vender libros que son entretenidos, allá tú, pero es parte de la cultura, ¿no? Y como dice Óscar, esto ya ha empezado a cambiar y lo difícil es vaticinar hacia dónde se va a estabilizar. Luego, hay otros problemas también, hay otros problemas también importantes. Y me voy a poner un ejemplo además que lo viví yo en mis propias carnes el año pasado. Nosotros en la editorial Círculo Rojo organizamos la Feria del Libro de aquí de la localidad en la que vivimos, ¿no? Que es Roquetas de Mar, que es una ciudad que tiene 120.000 habitantes o así. Es una pequeña feria del libro, muy chiquitita, son solamente 4 o 5 días. Y intentamos también pues traer autores, un poco de todo, ¿no? Autores que merezcan la pena desde un punto de vista cultural, autores que vayan a atraer al público, ¿no? Fijaos, no voy a decir los nombres, pero trajimos a 2 autores que habían ganado el Premio Planeta. En sus presentaciones o en sus firmas no hubo en ningún momento más de 25 personas. Sin embargo, vino una chica que firma con un seudónimo que se llama Leslie Kellen, el seudónimo, que es una chica que escribe narrativa romántica, que fijaos, esa chica tuvo 400 personas, además, solamente podían ser 400, ni una más, lo firmó por contrato, esperándola durante horas para que le firmase su libro. Con eso quiero decir, sí, estamos hablando de que es cultura, pero es que al final, quien compra libros no lo compra por cultura. Hay mucha gente que sí lo hace por cultura. Mucha gente lo compra por puro entretenimiento o ni siquiera por eso, o es simplemente porque es un personaje como esta chica que se ha hecho viral gracias precisamente, a YouTube, a Instagram, a Twitter y a muchos factores de este tipo, ¿no? Es decir, es mucho más complejo que eso. Pero yo estoy de acuerdo en que por desgracia, al final está hablando de lo que yo decía, ¿no? Cuando hablaba de mi madre y de todo esto. La cultura y leer libros es importantísimo. No se trata solamente de eso, ¿no? De pasar un buen rato leyendo un libro, sino aprender. Y se aprende de cualquier libro, incluso de cualquier novela. Pero déjame matizar una cosa, Óscar. ¿Tú te acuerdas, para los más viejunos entre nosotros, tú te acuerdas aquella colección que había que se llamaba la Biblioteca Austral? ¿Te acuerdas? Sí, claro, tengo muchos por aquí yo, sí. ¿Ves? Era una biblioteca de los años 80, ¿no? Una publicación de los años 70 y 80 que eran bastante asequibles, ¿no? Y tal, y bastante, o sea, en cuanto a calidad un poquito cutres, pero asequibles de dinero. El problema era que un chaval, y esto me acuerdo yo, mi hermana era mayor que yo y se compraba gran cantidad de esos libros. Cuando yo la acompañaba a la biblioteca, veía la colección de libros australes y no veía ninguno para mi edad, de 10 años o de 8 años, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo que yo te estoy diciendo a ti, de que el problema es de que cuando hay los cuidadores de la verja, los que quieren dirigir su editorial hacia un lado, ellos hacen oídos sordos a veces a otras influencias sociales, como por ejemplo, ¿no? Cosas que hoy en día tienen oportunidad de volverse virales, cosas que tienen oportunidad de explotar en pequeños nichos culturales, ¿no? Sí. Y por eso esto va a ser un factor bueno, a lo mejor, a nivel cultural, porque en los años 70 tú decías, ¿no? La literatura. Y ibas a la edición austral que publicaba El Lazarillo de Tormes, una versión abrigada del Quijote, no sé qué, no sé cuánto, pero le faltaba dinamismo, le faltaba modernismo, le faltaba actualidad. Sin embargo, hoy a lo mejor mucha gente se queja de que al contrario, de que a nuestra cultura de YouTube y a nuestra cultura de magazine le sobra actualidad, ¿no? Y que le falta un poco más de, ¿cómo diría yo?, de permanencia y de seriedad. ¿Tú crees que se encontrará balance al final? ¿O crees que esto siempre será una guerra continua, Óscar? No, yo creo que sí se encontrará balanza. Pero creo que al final la cosa va a cambiar cuando precisamente los guardianes de la reja dejen de tener tanto poder. O sea, que da igual poner las rejas que queráis, que nos vamos a buscar la manera de otra forma. Las redes se supone que iban a democratizar todo esto un poquito más. Y lo han hecho, lo han hecho bastante. Las redes han permitido una cosa que es para mí esencial, ¿no? Hablo en mi caso, ¿no? Pero yo creo que en el caso de casi todos los autores actuales, el contacto directo con tus lectores.
Es decir, hay gente que te escribe y te dice, oye, mándame un libro, me gustaría, ¿dónde? O se enteran de que va a hacer una presentación en tal sitio, o una firma en tal sitio y van para allá, ¿no? Las redes han permitido eso y han permitido que muchos de los autores que yo he publicado en Guante Blanco ha sido porque lo he conocido por redes sociales, y he visto que era gente interesante y por lo que sea he visto que tienen a lo mejor estaban escribiendo un libro, estaban planteando algún proyecto y tal, y al final hemos acabado llegando a un acuerdo, ¿no? Eso es esencial, yo creo. El problema está en que también las redes sociales, pues bueno, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Con ellas. Son auténticas devoradores de almas y bueno, ya saben, ¿no? Tienden a polarizarlo todo y a hacer que todo que haya demasiado ruido muchas veces, ¿no? Yo hay veces en las que me acabo agobiando, me acabo saturando de ese ruido y me acabo retirando unos cuantos meses, ¿no? Porque creo que es sano. También es verdad que cuando seguís a Óscar Fábrega en Facebook de vez en cuando, de cuando en vez veréis un post que diciendo, bueno chicos, me retiro por un mes, una semanita, y desaparece, porque... y Óscar desaparece por una semana. Claro. ¿Se atacan mucho en redes entonces o qué? A ver, si es que yo siempre lo he dicho, no sé qué pasa. Yo sé que conozco muchos autores de estos temas y tal, que bueno, ponen sus publicaciones, incluso se mojan políticamente desde su punto de vista, pero no reciben ataques, ¿no? Yo recuerdo, no sé, no hace mucho, yo me acuerdo que puse un poco reivindicando algo que está pasando en España que tiene que ver con el auge de un partido político de extrema derecha que ha hecho que el otro partido de derecha español, el PP, se va obligado a pactar con ellos, que en algunos ayuntamientos han empezado a retirar bandera del orgullo gay, y simplemente puse una publicación en la que yo reivindicaba que ya que ellos quitaban las banderas, pues yo la ponía esas banderas porque me parece absurdo que a día de hoy sigamos con la tontería de eso, ¿no? De atacar a alguien. De la homofobia. Claro, de atacar a alguien por sus conductas sexuales, siempre y cuando sean entre adultos y toleradas y demás, ¿no? Bueno, pues uno podía esperar, bueno, joder, pues lo normal es que todo el mundo esté más o menos de acuerdo, ¿no? Pues nada, pues en ese post recuerdo que no solamente me acusaron de ser un Illuminati, me acusaron de ser un pederasta, de estar conchavado, de ser algo de, no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero algo así como de Soros, woke. Sí, eres un woke de Soros. Claro, y eso, entonces decir, pero bueno. Yo te he visto a ti en la línea para la paguina. Sí, no, yo te digo, yo no sé, yo no recibo nunca sobres de Soros, ya me gustaría. No, pero lo que dice Óscar es en realidad es muy importante porque esto de las oleadas de odio de repente de un montón de trolls pasa, sí. Y pasa con gente de incluso de más de más trascendencia o de que están en primera línea mediática y se acojonan porque de repente ante un suceso que igual ni siquiera son culpables o no medio culpables o sí, o no, o algo discutible, de repente un montón de odio que acojona, porque dices, tío, aquí esta gente me está amenazando incluso de muerte y tal. Claro. Y claro aparte que afecta. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que yo creo que al final lo que se consigue con eso, en mi caso no va a ser así, ¿no? Pero yo creo que en otros casos sí, así. De hecho, yo conozco algún caso así también, ya, de algún amigo o compañero del mundo de las letras, que han optado por autocensurarse, por no exponer su opinión en público de ningún tipo, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que al final, pues eso, al final gana el ruido, ganan los gritos. Y el ruido suele ser, casualmente, muchas veces de extrema derecha, ¿no? Claro, es así, ¿no? Eso sí, a ver, yo te vengo a decir una cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, que sabéis que yo he enfocado un poco mi carrera literaria en el tema de las religiones y que lo voy a seguir haciendo, ¿no? En proyectos posteriores. No es que tenga miedo. Tendría más miedo si viviese en Estados Unidos, la verdad. Pero no es que tenga miedo, pero estoy empezando a ver la cosa jodida. Es decir, no me extrañaría nada que igual que, por ejemplo, dentro de eso que llaman cultura woke o cultura de la cancelación, ¿no? Es verdad que mucha gente se ha autocensurado y hay mucho cuidado en decir según qué cosas. Creo que se va a producir algo a la inversa con el auge de la alt-right esta nueva, ¿no? De las nuevas derechas estas, que van a hacer que, por ejemplo, mucha gente que opine sobre temas, por ejemplo, la religión de una perspectiva crítica se lo haga con cuidado, porque a mí no estoy nada, por ejemplo, que en España, por ejemplo, en las próximas elecciones gobernase este partido contigo de extrema derecha, que no quiero decir el nombre. Lo voy a decir yo, Vox, subvencionado sí. por el Yunque, que es una secta mexicana ultracatólica, y están muy locos esa peña y quieren quitar el aborto, quieren quitar un montón de derechos LGTBI y un montón de cosas, sobre todo el Ministerio de Igualdad, y que están muy locos, o sea, y están muy locos, y hay que decirlo así, y que vengan abogados cristianos a denunciarme si quiere.
Ahí va a Exacto. Es que decirte. ese Juncker, es que el a su tema, ¿no? vez va de la mano de abogados cristianos y también de Breitbart, que es Claro. en la derecha americana, la ultraderecha que ha creado el fantasma de lo woke. Continúa, Oscar, que Bueno, te estamos robando el protagonismo. y Es los que de no, es que Putin. es exactamente eso, claro, claro. Es que al final eso no me extraña nada que igual que, por ejemplo, está pasando en Estados Unidos, yo conozco algún caso de gente que está, no es que esté siendo perseguida, pero que sí que ha sido denunciado por analizar críticamente el cristianismo. Hay un tipo, no, joder, no recuerdo cómo se llama, ¿no? Pero es un autor que ha publicado un libro en el que le da una caña brutal al evangelismo blanco de Estados Unidos, no al evangelismo negro, sino al blanco, que está muy relacionado con el trumpismo y con la extrema derecha y demás yanqui, que lo han denunciado precisamente, ¿no? Por esto, ¿no? Por decir que es un libro que incita al odio. Pero es que a mí no me ya ha pasado en España, ya fue el gobierno anterior de Rajoy ya institucionalizó la blasfemia como una ilegalidad. Es decir, hay una ley que hoy en día permite juzgar a la gente por atentar contra los sentimientos religiosos. Claro, eso es muy peligroso porque ¿qué es atentar contra los sentimientos religiosos? El que yo diga, por ejemplo, que Jesucristo posiblemente fue un guerrillero o encabezó un grupo que además de religioso era posiblemente político y armado, eso puede ofender a alguien en sus sentimientos religiosos. Y al final, lo que os digo, el problema ya no es que a mí me enmarronen por eso, porque además incluso me podría venir hasta bien, ¿no? Que sea publicidad gratuita. El problema es la cantidad de gente que se puede llegar a censurar, a autocensurar, para evitar que eso pase, ¿no? Que hablábamos de la cultura de la cancelación, la cultura de cancelación, y al final los que están cancelándose a sí mismos o autocensurándose somos los de la izquierda, en principio. O sea, los que somos los tenemos un sentido crítico, no necesariamente de izquierdas, ¿no? Que es que a mí me recuerda a lo de besos satánicos. Estamos ahí. O sea, que al libro que casi... Que al final lo mataron, no me acuerdo si lo mataron al autor de besos satánicos. Han atentado contra él varias veces. Sí. Salman Rushdie. Pero permitirme poner aquí solamente una pausa para tomar un vaso de agua cada uno y refrescarse, y continuamos con esta interesantísima conversación con Óscar Fábrega, el editor de Guante Blanco y el escritor de Pongamos que hablo de Jesús y a propósito de Poe. Entonces, Óscar, te prometo que dentro de poquito vamos a pasar a hablar de Poe, pero mientras tanto... Pero mientras tanto, ¿cómo ves la situación? Porque has comentado esto de que pueden ponerte una denuncia por blasfemia, ¿no? Que a mí me parece algo tan extrañamente ilógico como ponerte una denuncia por falta al honor. ¿Cómo ves la situación en España en cuanto a esto? ¿Cómo la comparas, por ejemplo, en Estados Unidos? Si tienes preguntas, yo te contesto lo que te haga falta de Texas y Florida. A ver, Estados Unidos es un mundo muy poliédrico y muy maravilloso. En todos los aspectos, incluso la parte oscura de Estados Unidos es maravillosa, ¿no? A ver, Óscar, te corrijo una cosa. Estados Unidos es maravilloso de verlo desde España. Eso te iba a decir, vista desde aquí, claro. A ver, son sociedades muy distintas y nunca va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Pero yo estoy viendo, mira, hay cosas que a mí me llaman mucho la atención y que estoy viendo y que pensaba que nunca más iba a volver a ver o que nunca iba a ver, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba que nunca iba a ver en España gente rezando enfrente de una clínica abortista. Yo pensaba que nunca íbamos a ver en España a un vicepresidente de una comunidad autónoma sugiriendo que a las mujeres que vayan a abortar hay que ponerle el sonido del corazón del feto latiendo, ¿no? Pensaba que eso no lo íbamos a ver. Yo recuerdo en mi época... Todas esas tendencias exportadas de ultraconservadores americanos, ¿eh? Y las hicieron antes en Estados Unidos. Y precisamente del evangelismo blanco, de los protestantes blancos de Estados Unidos, que tienen mucho poder, que han sabido generar una cultura de lo cristiano que va más allá de lo religioso, que se ha convertido prácticamente en un modo de vida. O sea, hoy en día ningún presidente de Estados Unidos se le ocurriría decir que es ateo. Nunca ha sido así, pero hoy en día sería impensable por completo. Sería impensable, ¿no? Perderían un porcentaje de... En su hipocresía tan absoluta, estos evangélicos y esta extrema derecha blanca de Estados Unidos tienen los santos huevos de adorar un tipo como Trump, que es exactamente todo lo contrario a los principios religiosos que ellos defienden. O sea, ellos defienden primero la creencia en el cristianismo fundamentalista y ortodoxa. Defienden la familia como el eje esencial de todo, ¿no? Y estamos hablando de un personaje como este señor que no cumple para nada con esto. Pero claro, hay que tener en cuenta que ese evangelismo de allí que se ha exportado aquí, os recuerdo, no hace mucho en un mitin del PP apareció una pastora evangélica colombiana que tiene bastante fuerza en España. O sea, que no estamos tan lejos. Bolsonaro en Brasil ha ganado ganó gracias al Partido Evangélico de Brasil, que le proporcionó 15 millones de votos. El golpe de Estado que se produjo en Bolivia contra Evo Morales fue
fue protagonizado por la extrema derecha unida a los evangélicos, y la toma de posesión de la presidenta, que creo que está ahora presa, la que dio el golpe de Estado contra Evo, se hizo en un templo evangélico también, ¿no? Es decir, hay que tener cuidado con dar auge a este tipo de gente. Pero fijaos, mira, yo pongo un ejemplo. En mi adolescencia, como buen antifascista, yo recuerdo en más de una ocasión enfrentarme a ir a alguna manifestación en contra de grupos como la Falange o Fuerza Nueva o grupos de este tipo, ¿no? Que en aquel momento eran todos los skinheads, ¿no? Los neonazis estos que en aquella época se diferencia fácilmente, ahora son cayetanos. En aquella época se veía muy claramente el aspecto que tenían, ¿no? Porque iban todos rapados y con esvásticas, ¿no? O neoliberales, ahora son más también neoliberales. Ahora luchan por la libertad, ¿no? Por la libertad, que también eso es una cosa exportada de Estados Unidos también, ¿no? Ese concepto absolutamente falaz de libertad. Que si tienes dinero, libertad si tienes dinero, si no, que mueres y ya está. Es la libertad de morirte y... Libertad para no abortar, libertad para tal, pero luego no libertad para hacer una burla de algo religioso, por ejemplo. No, se trata de libertad para imponer mi credo sobre ti. Claro. Bueno, pues yo recuerdo que yo pensaba que cosas que yo, en aquellas manifestaciones, hay una frase que a mí se me quedó muy, muy marcada, porque yo tenía a lo mejor 18 años así, yo estaba estudiando y estaba trabajando para pagarme mi carrera universitaria, y recuerdo una cosa que decían aquellos nazis, que era: guarro trabaja, tira la navaja. Una tontería, ¿no? Y algo que, bueno, decía, bueno, pues son skinheads, son boneheads, son cabezas huecas, que diga lo que quieran, ¿no? Bueno, pues eso mismo de rojo trabaja, tira la navaja, o tiempo de hambre, o sea, tiempo de rojos, hambre y piojos, yo pensaba que esos dichos nunca lo iba a volver a ver en España, y sin embargo en los últimos años están ahí, están cada vez más activos, ¿no? Y a mí eso me preocupa, porque no es cuestión de izquierda o de derecha, yo entiendo que tiene que haber gente de derechas, es cuestión de que la derecha normal, razonable, europea, socialista, porque la derecha europea también ha sido socialista en el sentido de darle importancia a lo social, se ha estadounidensizado y se ha dejado influir por estas corrientes que vienen del neoliberalismo ultraconservador y para mí muy peligroso, ¿no? Y por desgracia, pues ahí están. Y no sé hasta dónde va a llegar esto. Yo espero que no vaya mucho más, espero que al final reine la cordura, pero el problema es que igual cuando reine ya sea demasiado tarde, ¿no? Y ya... Porque es muy fácil perder privilegios y perder derechos, pero es muy difícil volver a conseguirlos y recuperarlos, ¿no? Ha muerto gente luchando por muchos de los privilegios que hoy en día tenemos, y por desgracia creo que están en tela de juicio por tonterías y por discursos y por la política del meme, ¿no? La cultura está del meme, en la que se mueve la información de una manera absolutamente simplista e infantil, y hace que la gente opine de muchas cosas sin tener realmente... Y que es muy efectiva, porque cala un mensaje directo a tu móvil, va directamente a tu cerebro y lo absorbes como una esponja, y mensajes racistas y de odio... Sí. De hecho, o sea, es para el bien o para el mal el meme también, porque también puedes hacer mucha política con ello, pero me refiero que los que calan, que los mensajes de odio calan de una manera... Sí. Hay estudios sociológicos sobre eso ahora mismo, sobre la importancia del meme como transmisor de ideas y de muy, muy sencillas, y hasta qué punto calan, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, que ha pasado, ¿no? Lo que pasó hace poco con un diputado del Partido Socialista Español, que lo pillaron con una trama de corrupción, que estaba por ahí con prostitutas. Tito Berni. Y con cocaína, así el Tito Berni este. Bueno, pues 2 o 3 días después, los memes que se movían dentro de la órbita de la derecha era que todos los socialistas se gastaban el dinero de los españoles en puta y en cocaína. Claro. ¿Sabes? Simplemente por un caso. Que el caso, el Tito Berni queda en minucia comparado con la Gürtel. Claro, o sea, es una Gürtel de cuarta regional. O sea, una Gürtel de Chisinau. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Es decir, al final uno ve el grupo de la familia de WhatsApp, ¿no? Como de pronto te mueven un meme diciendo que los societas son todos unos puteros y unos cocainómanos, ¿no? O sea, dice, pero bueno, así funciona. Yo Óscar, no sé si te pasará como a mí, que te ves obligado a defender a los putos socialistas. Claro, que es como, ¿pero qué cojones? Claro que sí, eso es otro gran problema que hay con esto, ¿no? Que es que al final uno dice, pero bueno, claro, te ves obligado a defender esto porque dices que es injusto el ataque, ¿no? Porque es mentira, porque claro. Es así, ¿no? Y no sé a dónde va a llevar esto, ¿no? También creo que no es algo inocente, no es algo casual. Creo que también hay grupos de poder que están organizados y que saben perfectamente cómo manipular a la población de una forma masiva, ¿no? Bueno, y ahora mismo las granjas, Óscar, las granjas de trolls, y después incluso la manera en que se movía la publicidad, que era vía memes, vía WhatsApp, de Vox, que afectó tanto a las elecciones. De hecho, tengo un libro por ahí de un periodista del País
que habla sobre eso, sobre la financiación de Vox y la manera que utilizaba la publicidad, que era por WhatsApp sobre todo, que cuando le escaparon que no podían mandar más de 24 mensajes, es como que bajaron un mogollón y se quejaron. Claro, esos mensajes por WhatsApp y por Telegram no tienen filtro y es como ellos se organizaban y cómo removían el odio contra los inmigrantes, contra los ocupas. Y después encima llegan los medios que son afines, Planeta por ejemplo, y sujeta ese marco mediático, ¿no? Y es como, ahí tienes, o sea, la realidad no importa, es el mensaje del odio que llega, cala, nos da publicidad, encima vendemos alarmas y encima nos hace cambiar de gobierno, o sea, es que es el plan perfecto, o sea, eso es una conspiración de libro y nos la tragamos y encima mucha gente compra sus mensajes de mierda, o sea. Y el problema está en que estos mensajes no solamente van dirigidos a los que son sus potenciales votantes o seguidores, sino que acaban transpirando al resto de la población, ¿no? Y así, yo por ejemplo tengo casos de amigos, de gente que ha sido de toda vida, gente abierta, gente abierta, no voy a decir de izquierda, porque tampoco es el caso, pero sí, que de pronto un día te diga, oye, estoy preocupado porque resulta que en no sé qué colegio de Valencia están enseñando a los niños de 8 años a masturbarse. Claro. Y digo, pero bueno, ¿pero por qué? ¿Qué es esto exactamente? Y a lo mejor es un caso concreto de alguna... descontextualizado y claro, la imagen igual era de yo qué sé, de otro país, pero como te lo marcan ahí... Sea, no da igual, pero funciona, ¿no? Y la información le acaba llegando a mi colega que no tiene nada que ver con esto y acaba mostrando su preocupación, diciendo, es que también lo que está haciendo el Ministerio de Igualdad con la Irene Montero y demás, ¿no? O sea, al final ese es el tema, ¿no? Cómo se mueve la información en este mundo actual, ¿no? Y por desgracia creo que al final lo que falta es eso. Primero que, a ver, yo no voy a ser mucho menos, ¿no? Un neoludita, no voy a estar en contra de la tecnología, pero creo que esta tecnología, Internet, unido a los móviles y unido a las redes sociales, nos ha pillado a todos de sopetón y no estamos digiriéndola del todo bien, ¿no? Creo que hace falta un tiempo de adaptación para que tengamos conciencia de hasta qué punto podemos estar siendo manipulados de forma masiva, unos y otros, por cómo se mueve la información, por cómo quién decide qué información llegue claro, el problema es que los que se supone que muchas veces tienen que regir esos medios o esos filtros son cómplices de esta conspiración. Claro. Se les interesa esa manipulación. En ese contexto os digo que hay tres patas del problema, ¿no? Uno que es que, como dice Óscar, que la sociedad en sí no está técnicamente preparada ni para ejercer sentido crítico ni para ejercer ese sentido crítico sobre los medios digitales que ellos consumen. Pero después hay otra pata, que es la que dice David, que es que los esquemas de gobierno que están supuestos a protegernos y a velar por nosotros están completamente comprados, están completamente sobornados y ayudan a quienes pagan, que por lo general son los que tienen el dinero, que por lo general son la ultraderecha. ¿Para qué voy a dar un golpe del sistema? La tercera parte del problema, vosotros no os acordáis ya, pero es Cambridge Analytica y sus sucedáneos, que son los tecnócratas que saben cómo esto funciona, que han visto un hueco y que han vendido sus capacidades al mejor postor. Claro. Yo voy a decir esto, ¿para qué voy a dar un golpe de Estado si tengo a Ana Rosa y tengo a Pablo Motos y influyen mucho más y me consiguen los votos que finalmente, y encima los tengo donde yo los quiero, ¿no? Los tengo ahí tensos, tanto si pierdo las elecciones como si no hashtag pucherazo y si no lo que sea, ¿no? Es que es esa la conspiración. Y además en Sudamérica lo han hecho sistemáticamente y mucho más extremo, ¿no? Porque igual allí, incluso las defensas de allí, de las personas, tienen el nivel de cultura más bajo, esto es dicho sin mala intención, pero son más sensibles a la publicidad, ¿no? Y sobre todo, ¿a quién va dirigido estos medios de televisión o estos medios? Y a las quienes más afectan, a los viejos y a los jóvenes también, ¿no? Que son los que menos defensas tienen. Porque nosotros, yo no sé, tú, yo, Gerald, la televisión per se prácticamente no la vemos. Y hay una generación ahí intermedia que la televisión no la ve. ¿Pero quién ve la televisión? Viejos y unos jóvenes o tal. Entonces no sé, es como súper medido. Yo, dentro de 15 años o 20 años, cuando cambie esto, pues también será otro panorama, no lo sé. Pero bueno. Oye, vamos a hablar de Poe, ¿no? No. Darme un descansito porque yo estoy aquí rodeado de rojos. Así que voy a encender la tele, voy a ver si veo al doctor Cabrera y voy a poner el Canal Sol de fondo. Bueno, a ver, y yo creo que en todo esto que estamos hablando también tiene mucho que ver. Algo que a mí me inquieta especialmente, y de hecho yo estoy trabajando, os digo, estoy haciendo un montón de avances de mis futuros proyectos. Sí. No sé si va a ser sano. Yo no soy muy supersticioso. ¿Cuántos tienes ahora? ¿Cuántas palos tienes en el asador ahora mismo?
Ahora mismo os puedo decir que tengo un libro que ya está entregado a la editorial, que no va a ser con guante blanco, y tengo un par de proyectos que tengo listos, pero que no sé muy bien cuándo van a salir, porque los tengo que terminar y tal. Pero tengo sobre todo un proyecto que me apasiona y que lo quiero hacer y que al final voy a dejar todo lo demás y me voy a centrar en eso porque me conozco. Wow, 4. Y sé qué va a pasar, que es una continuación del libro de Dios ha vuelto. Dios ha vuelto es un libro que a mí me quedan muchos temas en el tintero. Sí, y uno de los temas que me quedó en el tintero es el concepto de verdad, y que eso guarda mucha relación con todo el movimiento conspiranoico, con todo el movimiento anticientífico, que a la vez guarda mucha relación con movimientos que tienen que ver con eso, con los evangélicos, con los fundamentalistas religiosos, que además están muy relacionados también con la conspiración, pero también con la negación de la ciencia, ¿no? Y con un concepto que a mí me te lo gusta compro mucho. Inmediatamente, oye. Yo también. Hay un concepto que además tiene mucho que ver, no tiene que ver con esto, pero a mí me gusta mucho la idea. Ayer, además, no sé si en Estados Unidos se ha conocido o no esto, que es lo que se conoce como la filosofía do it yourself. Hazlo por ti mismo. Esa filosofía, aunque no tiene que ver exactamente con lo que voy a decir, pero a mí me gusta llevarla a este terreno, ¿no? Y es la idea muy anticientífica que cada vez existe más y que guarda mucha relación con este concepto de verdad. Ahora entenderéis por qué os cuento esto de concepto de verdad. Que consiste en que la negación de cualquier tipo de autoridad científica previa. Es decir, el conocimiento acumulado de la historia de la humanidad no vale para nada. Lo que importa es. No vale para nada, todo empieza contigo, todo lo que tú descubras. Claro. Es decir, ¿dónde coño está la curvatura de la Tierra? Como yo no la veo, pues la Tierra es plana, ¿no? Eso me parece una tontería, pero eso lo han dicho gente. Yo no me refiero a astronomistas, sino gente importante. Por ejemplo, el propio Shaquille O'Neal lo llegó a decir en alguna ocasión, ¿no? Pero a lo que voy con esto. Y mira qué salto para ver la curvatura. Claro, mira que no estaba a punto de ver, seguramente se podría verla. El problema es esa idea, la idea de fondo, ¿no? El concepto, es decir, la verdad relativa, existe este concepto tan difuso de posverdad, y mi verdad vale tanto como la tuya, ¿no? ¿Verdad? Pero no, hay verdades que no son ni mías ni tuyas. Te tengo que encontrar un artículo para mandártelo que habla, es un filósofo de una universidad de Massachusetts, donde dice que el do-it-yourself philosophy es un sucedáneo esperado del pull yourself by your bootstrap philosophy. Claro. Que eso es completamente neoliberal, que es el individualismo yanqui, y tú llegas a conseguirlo por ti mismo, avanza, hazte director de empresa, hazte dueño de compañía por tu propio esfuerzo y sin pedirle nada a nadie. Entonces, lo nuevo, filosóficamente hablando, es esto, es descubre tú la ciencia porque tú lo vales. Exacto. ¿Cuál es el problema de esto? Que el problema de esto es que eso estaría muy bien si no fuese porque ¿Qué cara le quedó a David de asco? No, es que todos los males del mundo se resumen en neoliberal. O sea... No, es que al final viene todo de ahí, ¿eh? Al final viene todo de ahí. Al final la culpa de todo esto la tiene John Wayne, básicamente. John Wayne y Billy Graham. Billy Graham, que era un pastor evangélico muy famoso en Estados Unidos en los años 50, que entre otras cosas fue uno de los que propició el triunfo de Nixon y que era un personaje absolutamente abominable, ¿no? Pero es que es así, ¿no? Billy Graham, por ejemplo, fue uno de los que aprobó también, apoyó públicamente, consiguió que la mayoría de los evangélicos estadounidenses apoyasen a Ronald Reagan. Y Ronald Reagan fue el padre fundador del neoliberalismo, tal y como lo conocemos hoy en día, junto a Margaret Thatcher, ¿no? Que son la reina y el rey de este tablero de ajedrez. Es que lo de Reagan, siempre me acordé de la promoción que hizo de no las guerras, pero a la vez las Black Ops las financiaba con dinero de las drogas. O sea, puede ser más neoliberal, básicamente, ya que la sociedad animal en general... Os dejáis atrás a una figura importantísima, que es Jack Welch. Algún día, y David y yo vamos a hacer un monográfico sobre él no lo sabe todavía, pero vamos a hacer algún día, que es el hombre que cambió el capitalismo estadounidense en los años 60. Sí. Sí, yo sé si querés, y también tiene que ver con todo este contubernio, ¿no? Pero bueno, al final, el problema es que hay al final de todo esto, es que el concepto de verdad es muy relativo, cada vez más relativo cuando no debería serlo. Hay verdades que son, absolutas, por lo menos bastante fiables, ¿no? Y eso se ha visto engrandecido por culpa de todo esto, ¿no? De las fake news y los hoax y todo este tipo de cosas que tiene mucha relación con lo que comentábamos antes también de la cultura del meme, porque al final consiste en eso, ¿no? Y eso precisamente, hablando de Poe, que por cierto no estamos hablando nada de Poe vislumbró en su época el poder de eso. Fijaos, todos sabéis quién fue el famoso William Randolph Hearst, ¿no? El personaje que Orson Welles inmortalizó con su Charles Foster Kane, ¿no? Ciudadano Kane. Él fue la persona que estuvo detrás de la guerra de Cuba contra España. O sea, perdón, de la guerra de Estados Unidos contra España como consecuencia de la guerra contra Cuba. La falsa bandera, ¿no? Exacto. Pero él fue el que alentó al público estadounidense y consiguió llegar a convencer, gracias a movilizar a la opinión pública,
a que el gobierno americano entrase en aquella guerra gracias a fake news, a noticias falsas que se inventó. Bueno, pues Poe, unos 50 años antes que esto, ya vislumbró el poder de la prensa gracias a que en su época se produjo un cambio trascendental que guarda mucha relación, aunque parezca mentira, con todo lo que estamos hablando, ¿no? Y es que en su época, unos cuantos años antes, en los años 30 del siglo XIX, nació lo que se conoce como The Penny Press, la prensa de un penique. ¿Qué es la Penny Press? La Penny Press es la prensa que podía comprar, entre comillas, y entiéndase, por favor, el populacho, la gente de clases bajas. Claro, hasta ese momento los periódicos los compraban la gente rica, la gente de la élite. Y claro, eran pues, temas de política, temas de noticias de actualidad y demás. Pero claro, al populacho todo eso un poco que como que le daba igual. Entonces fue cuando se empezó a difundir en la prensa, especialmente gracias a un periódico que es el gran inventor de este concepto, que se hizo viral al momento y toda la prensa lo asumió, que fue el New York Sun, en el que también, de hecho, Poe colaboró en alguna ocasión. Claro, a partir de entonces, aunque se hablaba de noticias de actualidad, se hablaba también de noticias de política, pues se centró sobre todo en dos grandes temas, que son la crónica negra, que es algo que sigue siendo así, el caso, nuestro caso, el famoso periódico El Caso Español, es un ejemplo de este tipo de prensa, o la prensa del corazón, la prensa de los chismes y de los amoríos, ¿no? Y Poe se dio cuenta de hasta qué punto mediante esa prensa se podía manipular a la gente y manipular la verdad. Y empezó a experimentar con eso. Y es una cosa que me llamó mucho la atención cuando lo estoy investigando en profundidad para este libro, ¿no? Él publicó 5 o 6 relatos que los publicó en magazines, no en penny press de estos, no en periódicos, sino en magazines literarios que salían una vez al mes, cada 15 días o semanales, que eran relatos de ficción, pero que parecían relatos, o sea, historias reales. Pero además, y esto es súper curioso, es una de las cosas que menos gente conoce, Poe publicó decenas de noticias sin firmar con su nombre en estos magazines falsas por completo, con la intención, eso, ¿no?, de jugar con sus lectores y ver hasta qué punto la gente se lo creía. Os voy a poner un ejemplo. Bueno, no es nada que no haya hecho El Mundo, por ejemplo. Claro. Lo que pasa es que Poe o sea, que Poe fue un precursor de Breitbart. Claro, totalmente. Sí, pero además lo hizo no lo hizo como una broma, sino lo hizo con esa intención, ¿no? Con la intención de avisar de los peligros de la prensa. Y también que tenía ese lado jocoso, pues, ¿no? Que tenía ese lado coñero, yo creo, ¿no? Claro. Aparte que Poe fue un gran estudioso del ser humano. Le fascinaba el ser humano, ¿no? Era algo que le encantaba, ¿no? Tanto el ser humano a nivel colectivo como a nivel individual. Por eso le di mucha importancia a la psicología, que en esa época no existía la psicología, pero le di mucha importancia a adentrarse en los mundos interiores de las personas, seguramente porque el primer mundo interior en el que se adentró fue el suyo propio, que era bastante complejo y bastante extraño, ¿no? Y eso le hizo interesarse por un montón de cosas, ¿no? Y a él le encantaba le encantaba saber la opinión de la gente. Mira, hay un caso que a mí me gusta mucho comentar, que guarda relación con uno de estos hoax literarios de Poe, que es lo que se conoce como el engaño del globo, o como tradujo Julio Cortázar, el camelo del globo, que fue en abril de 1844. Poe estaba especialmente tieso, estaba especialmente arruinado, y le ofreció al New York Sun, precisamente, a este periódico que os decía antes, que fue uno de los fundadores de la Penny Press, le ofreció la posibilidad de publicar un relato que tenía escrito como si fuese una noticia. Pero como si fuese una noticia, fijaos lo que hizo. Le convenció al New York Sun para que en la edición matinal del periódico apareciese una pequeña noticia en la portada en la que anunciaban que en una edición especial que iba a salir unas cuantas horas después, iban a hablar de una noticia increíble de última hora en la que se hablaba de que por primera vez un globo había cruzado el Océano Atlántico y además solamente en 16 horas. Fue así, salió la edición de la mañana, salió la edición a las 12 y Poe, fijaos lo que hizo, se dirigió hasta, no recuerdo cómo se llama la calle en la que estaba el New York Sun, pero se dirigió hasta allí y de pronto se encontró con una multitud que estaba congregada para hacerse con el periódico. Cuando llegó hasta allí ya no quedaban copias del periódico y le fastidió bastante. Así que, de hecho, ya había gente en reventa. Esto sabemos por una carta que le escribió luego a un amigo suyo, se llama William Kennedy, en la que le explicó aquello, ¿no? Entonces le dijo a su amigo, era increíble, la gente estaba vendiendo el periódico por $1.
¿sabes? Cuando él había cobrado por hacer esa noticia, $4 solamente. Había inventado el sensacionalismo, ¿no? Un poco. Claro, claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que se le fue la olla, porque Poe era un personaje a la vez que era un personaje con una cultura vastísima, con un punto sarcástico increíble, bueno, también con un mundo interior bastante complicado y bastante depresivo, pero luego también era un tipo bastante iracundo. De hecho, él se batió en duelo en varias ocasiones en su vida con varias personas, ¿no? A mí me recuerda un poco nuestro Valle Inclán, que guarda muchos parecidos con Poe en muchos aspectos. Bueno, pues se le fue un poco la olla allí en aquella mañana, del 16 de abril de 1844, y empezó a ir a gritarle a la gente diciendo que no, que esto es mentira, que esto lo he inventado yo y demás, y la gente no le creía. Y eso que ya en esa época Poe era un personaje relativamente conocido porque acababa de publicar El Cuervo, que fue todo un pelotazo, fue su mayor pelotazo, por el que tampoco ganó mucho dinero, pero que sí le dio bastante fama, ¿no? Es decir, ese era un poco, ese es para mí el auténtico Edgar Allan Poe. El poder de tener la noticia impresa, o sea, el que está en el periódico tiene que ser cierto. O sea, si está ahí, ¿no? Claro, claro. Y ¿A quién me ha dicho alguna vez? Oye, no, que esto que te digo es verdad, que es que lo he visto en un documental, ¿no? O que esto que te digo es verdad porque es que lo he visto en las noticias. Bueno, perdona, pero es que las noticias precisamente no son fuente de certidumbre ninguna. Claro. Las escribió Poe. Sí, yo os digo, a ver, Poe fue un visionario en muchas cosas de su en muchas cosas, y sobre todo fue un gran analista. A ver, yo tengo la firme convicción de que si pretendemos encontrar quién fue Edgar Allan Poe en su obra, lo vamos a encontrar en muchos. Yo en el libro hago un poco ese ejercicio, que a veces es un poco atrevido, porque quizás peque de determinismo, ¿no? De dar por hecho que quien yo creo que es Poe fue realmente Poe, pero hay un personaje suyo, que es su gran personaje, un personaje al que le dedicó 3 relatos, Auguste Dupin. Hombre, Los crímenes de la calle Morgue, exacto. Auguste Dupin, para mí, es un alter ego del propio Poe. La prueba que tenemos no en el primer relato, Los crímenes de la calle Morgue, que es una auténtica maravilla, sino en el segundo relato, El misterio de Mary Rogers. Ese relato es muy curioso porque no deja de ser, o sea, es simplemente la transcripción de una investigación real que Poe hizo sobre un crimen real que se produjo en Nueva York, que él la extrapoló a París y puso a Auguste Dupin como el investigador que estaba estudiándola, ¿no? Pero realmente era algo que él había investigado. Y había investigado con un nivel de obsesión increíble. Era un personaje, pues, con una capacidad analítica tremenda. Y Auguste Dupin es, sin duda alguna, para mí, su alter ego más claro y más evidente, ¿no? Ese caso, el misterio de Mary Rogers, se puede tirar como 7 meses, absolutamente enfrascado en esto. No lo consiguió resolver, aunque se acercó bastante. De hecho, el caso está sin resolver a día de hoy. Se acercó bastante a la posible explicación de esto, ¿no? Pero a mí me encanta entender y releer la obra de Poe, entendiendo cómo era él y entendiendo esto, ¿no? Voy a poner otro ejemplo también. Bueno, espera, y es que me sacas lo de Dupin, claro, es que yo me flipa, que esto es otra cosa, o sea, 3 relatos, sí. Que es esto finísimo, y inventa lo policíaco, o sea, inventa Sherlock Holmes, es decir, Sherlock Holmes con Conan Doyle lo que hace es copia la fórmula, se apropia de ella, que yo no sé hasta qué punto de derechos de autor podría ser, y claro, tú tienes a Conan Doyle, ¿ves, no? Y lo que hace es repetir la fórmula con este tocho aquí, para que suene. Claro. Pero no reinventa, de hecho incluso con un poco de desgana. Y con 3 relatos, y creo que no hace nada más así de esto parecido. Reinventa un género. Totalmente. Inventan. ¿No? O sea, es un genio absoluto. Ya no te hablo de Agatha Christie o de otros que han hecho también lo mismo, la misma fórmula de te planto las pistas a lo largo de tal, se puede resolver si eres un poco listo, y después lo resuelvo yo en plan, soy el detective que utilizo la lógica, método científico y sentido crítico. Es exactamente eso, claro. ¿Por qué? Porque detrás del personaje estaba él, era él ese personaje, era el que, de hecho, fijaos, una curiosidad que tiene mucho que ver con esto, y lo cuento también en el mismo capítulo en el que hablo de las 3 horas de Dupin, que por cierto para mí mi favorita es la tercera, La carta robada, que es una auténtica maravilla, ¿no? Poe tuvo una sección... que Conan Doyle lo ha copiado, ese esquema de la carta robada, la ha copiado también hasta la saciedad. Porque claro. Igual, no sé si la mitad, pero muchos de ellos es, hay alguien famoso que no podemos decir el nombre, me han robado una carta comprometida, que no sé qué. Hostia, que no ha sido ni original Conan Doyle, con todos los respetos hacia él, ¿eh? No, y a mí también, yo soy un súper fan también de Sherlock Holmes y de Conan Doyle, pero es que esto lo plagió claramente, es que además
los relatos de Sherlock Holmes el narrador es Watson, que es un médico, igual que en los relatos de Poe, que es un médico que además sabe vivir con él por el mismo motivo. Porque médico o abogado era, no sé si era abogado o... Es médico también, sí. Era médico también. Sí, y bueno, y los personajes son calcados, ¿no? Absolutamente. Pero fijaos, una cosa que tiene mucho que ver con esto, ¿no? A él le encantaban los enigmas, le encantaban los retos intelectuales, y los crímenes eran para él, para Poe, eran retos intelectuales que había que resolver. Pero también, por ejemplo, le encantaba la criptografía. Él tuvo una sección en uno de los magazines en los que trabajó, en los que retaba a los lectores a que le mandasen textos encriptados para que él lo resolviese, ¿no? Y se dedicó a hacerlo. De hecho, publicó incluso un pequeño ensayo sobre criptografía, y se pueden encontrar mucho de estas cosas, de estos juegos que hizo con sus lectores, ¿no? A él le encantaba esto de resolver misterios, y lo hizo como nadie en esto. Y no solamente fue un enamorado y un innovador dentro del mundo del misterio, pero exploró también otros muchos géneros, como dices tú, detectivesco, paranormal, ciencia fronteriza, etcétera. Estaba muy metido con el mesmerismo. Pero ahora me estoy dando cuenta de una cosa, que el reloj avanza, tempus fugit, y no tenemos mucho tiempo para hablar de otras cosas. Esto... creo que vamos... podemos la mitad del guión o más, mucho más de la mitad. No hemos sí, enseña las páginas que tienes ahí, David, para que nos crean, por favor. Que David hizo como 2 páginas de guión y ni siquiera hemos cubierto una cuarta parte de ello. Esto... Óscar, ¿te podemos concertar otro día? ¿Te animas a venir otra vez? Nosotros no te vetamos ni te hacemos la lista roja, ¿eh? Nada, no, claro que sí. A ver, si es la lista roja, sí me apunto, ¿eh? Si me hacéis la lista roja, siempre será mi lista. No, claro que sí, claro. ¿Qué voy a hacer yo? Siempre rodeado de estos rojos. No sé qué voy a hacer de mi vida. Será todo un placer. Y además, hablando de Poe, ya veis que lo vivo con mucha pasión, y creo que un personaje que merece la pena hablar de él y reivindicarlo, porque creo que la historia es muy injusta con él. Sí. Y no sé si voy a poner mi pequeño granito de arena para intentar que además ya está pasando. A mí me flipa. Hay una cosa, ya lo hablaremos si queréis más adelante, pero a mí me encanta que haya gente que ya después de haberse leído mi libro, o ni siquiera de haberse terminado, se hayan puesto a leer a Poe, ¿no? Me encanta eso porque además más de uno me lo ha dicho, que están descubriendo un Poe que no conocían, ¿no? Y es que es así. Porque con Poe pasa un poco, por eso... Fíjate, antes Gerard has tenido un pequeño lapsus, creo. Eso estaba a punto de decir, pongamos que hablo de Poe. De hecho, hay un gran parecido. Pero es que realmente pues, se podría haber llamado perfectamente así. Y si no se llamó así, es porque uno de los proyectos que también tengo algún día es continuar ese libro de Pongamos que hablo de Jesús con otros personajes cercanos a Jesús. Y que tienes una serie ahí, ¿eh? Claro, sí. Pongamos que hablo de Mahoma o algo así. Pues sí, o incluso pongamos que hablo de Satán. O pongamos si ya te persiguen abogados cristianos, lo mismo, déjate. Yo estaría deseando leerlo, pero... Y por eso decidí hacer esto, ¿no? A cambiar un poco el rollo que se basa a propósito de Poe. Pero al final la intención es similar. O sea, para mí son personajes que evidentemente no tienen nada que ver, Jesús con Poe, pero que mi forma de afrontarlos sí es muy parecida. Es decir, yo cuando voy a escribir ese libro de Jesús, quería escribir, a ver, a lo mejor soy un poco prepotente, un poco creído, ¿no? Pero quería escribir un libro definitivo sobre Jesús. Sé que se puede escribir mucho más, hay muchos más libros sobre Jesús y todos muchos muy buenos, pero creo que era un libro suficiente sobre Jesús. Es decir, para que lo leyese, con eso ya tenía bastante. No tenía por qué leer nada más para entender no solamente el personaje histórico, no solamente el personaje religioso, sino el personaje popular, el personaje pop que es Jesús, ¿no? Y algo parecido me planteé a la hora de trabajar en este libro de Poe, ¿no? El libro que a mí me hubiese gustado leer de Poe, porque hay decenas de biografías buenísimas, hay cientos de estudios, sobre todo en inglés, sobre su obra, pero no hay ningún libro que aúne un poco todo esto y que además se vaya por las ramas y hable de muchos de los temas que a él le flipaban, como me ha comentado Gerard, ¿no? El mesmerismo, la tierra hueca, por Dios, es un tema que a mí me encanta y me parece fascinante, ¿no? Y tenía que meterlo en el libro porque sí, ¿no? Pero claro, yo en el libro también aprovecho, por ejemplo, cuando hablo de Charles Baudelaire, que fue uno de los amantes o de los discípulos de Poe, pues aprovecho para hablar de cosas que a mí me molan y que me parece muy interesante, por ejemplo, pues de la vida de Baudelaire y del club de los hashishins y del origen de la palabra asesino, que tiene mucho que ver con la secta de los hashishins también del Islam, o sea, bueno, es decir, esos desvíos. Y eso mismo es lo que dice en el libro de Jesús, ¿no?
irme por esos desvíos, yo al final es lo que me mola. Yo creo que, y ahora si me permite, yo quería la última pregunta que me interesa mucho, que llevo preguntando, que además yo creo que en el libro se toca, pero no directamente, que es el tema del autosabotaje que tiene el propio Poe. Sí. Que yo creo que tiene que tú hablas de que no es tanto el alcoholismo per se, o que no era alcohólico per se, pero yo sí veo que tiene grandes periodos de depresión, y sobre todo con lo que pasó con, iba a decir con Annabel Lee, con Virginia. Sí. Que yo cada vez que escucho tanto las canciones como el poema, me entra, conociendo la historia de Virginia, me entra un sopor, o sea, me entra un sopor, no, algo, ¿no? Que ese poema describe lo que siente realmente el propio Poe, ¿no? Y que tiene que ver con esa depresión, con ese... Y después el autosabotaje, que es tan peculiar, yo creo que de la depresión, ¿no? Es en un momento en el que él puede salir de la pobreza, se pierde. Sí. Eso lo hizo sistemáticamente en su vida. Y es curioso. Él mismo lo analizó eso en un relato. Hay un relato que se llama El demonio de la perversidad, en la que en ese relato él habla de eso, de ese concepto, la perversidad, como si fuese, a ver, hay que entender que no existía la psicología en aquella época, como antes he dicho, ¿no? Pero él vislumbró algo que, de hecho, se lo acabó reconociendo Sigmund Freud, y se lo acabó reconociendo Marie Bonaparte, que es una de las discípulas de Freud, que además escribió un libro sobre Edgar Allan Poe. Le acabó reconociendo esa capacidad para identificar el concepto de pulsión. Una pulsión es algo que brota de nuestro interior, que no sabemos muy bien qué es ni por qué, pero que lo que hace es llevarnos a hacer algo que no podemos frenar de ninguna manera. Es decir, por ejemplo, un psicópata, un asesino en serie siente esa pulsión por matar, ¿no? Bueno, que él describía a los psicópatas en sus relatos adelante a todo, o sea, absolutamente. Perfectamente, sí. Es que el aspecto psicológico de Poe es muy interesante. Pero... Y la pulsión hoy día tan importante a la hora de comprar, el impulso de compra o el impulso de o la ira, tal, claro. Él detectó eso antes que nadie, o sea, fue un pionero también en este aspecto, pero sobre todo detectó esa pulsión por el autosabotaje, que él lo llamó el demonio de la perversidad, y que tiempo después Sigmund Freud le llamó a esto el tánatos, que es, Sigmund Freud lo que planteaba que era una especie de ser interior, que es lo que impide, precisamente, él lo relacionaba todo con la madre y con otras cosas, ¿no? Ya sabemos cómo era Freud. Pero, de alguna manera, lo que decía Poe, y además lo dijo en alguna de sus cartas también, porque las cartas de Poe son interesantísimas y son auténticos ejercicios de introspección en los que él se analiza y se exponía a sus amigos. Él lo dejaba muy claro, él decía, algo pasa en mi interior que en esos momentos de felicidad, en los momentos en los que por fin he conseguido lo que quería, lo acabo destruyendo. Le pasó en muchas ocasiones, hay un momento increíble que fue cuando él consiguió el primer trabajo como editor en un magazine que le permitió publicar, fue una época especialmente buena en su vida, y que la jodió de mala manera precisamente por esto, ¿no? Que fue cuando consiguió trabajar en el Southern Literary Messenger, que era un diario que estaba en Richmond, en Virginia, y le pasó una cosa muy curiosa, y es que cuando por fin ascendió, el dueño del Southern Literary Messenger le dijo que por favor lo que tenía que hacer era no catar nunca más el alcohol, porque ya había tenido algún problema con el alcohol. Bueno, pues al día siguiente tenía que empezar a trabajar, no se presentó y estuvo 4 días vagabundeando, perdido por las calles de Richmond, absolutamente borracho y ebrio, ¿no? Eso le pasó un montón de veces más en su vida. Y es como esa idea, ¿no? Yo he conocido a gente así. No tan así, quizás, pero sí que hay gente que es incapaz de digerir el éxito, porque le resulta mucho más fácil digerir el fracaso. Es una patología, de hecho, claro. Es una patología y es una pena porque, aparte de él, que tampoco tenía, claro, Virginia era muy joven, o sea... Claro. Pero me interesa mucho el tema de, no sé qué relación tiene, porque yo tampoco en el libro tampoco, o sea, qué relación tiene la depresión con la creatividad. ¿Estando bien puede crear o es independiente o es adicto a que si no crea... Estáis entrando en unas camisas de 11 varas que empujan el programa a 2 horas, amigos. Hay que, lo siento, David. Vale, dejo el cliffhanger ahí. Okay. Dejamos el cliffhanger porque todas estas cosas maravillosas, estas preguntas maravillosas, todas están contestadas con todo lujo de detalle en esa obra bellísima que ha hecho Óscar. A ver, estoy esperando que... Pongamos que hablo de Poe. Aquí. Pongamos que hablo de Poe. La obra se titula A propósito de Poe. Sí. Y ahí la tiene David, la está enseñando, es bellísima y es entretenidísima. Y bueno, con Julio Verne, Lovecraft, Stevenson, ¿no? ¿Y quién es el otro? Charles Baudelaire y Julio Cortázar. Ah, Julio Cortázar.
Julio Cortázar, que es otro personajazo. Ya os digo que son personajes que merecen muchísimo la pena conocer. Claro. Y a mí esto me ha venido de puta madre, con perdón, para Julio, hablar de ellos, ¿no? Porque tengo aquí las traducciones de Julio Cortázar de son las obras de mejores. Edgar Allan Poe que tú le corriges, a mí se me hace gracia que le corriges en varias ocasiones y dices, esto no está bien traducido porque no sé Claro, qué. claro. Claro, es que hay otro problema con esto, ¿no? Ya ves, yo no es que domine demasiado el inglés y menos el inglés decimonónico de Poe, que es absolutamente, a ver, no es tan barroco como el de Lovecraft, que era barroquísimo el hombre, pero sí es un inglés con un vocabulario amplísimo y con muchísimos matices, ¿no? Pero, curiosamente, Cortázar, que sí controla bien el idioma, se equivocó en varias ocasiones, ¿no? Hay alguna ocasión que, si queréis, cuando hablemos de esto, la comentaré porque es muy curiosa Sí, y he sí. llevado a que algún relato suyo no se entienda bien, precisamente por la traducción de Cortázar. Ajá. Bueno, pues Lo hablaremos. Óscar Fábregas no solamente es el escritor de A propósito de Poe, tiene varios libros más en su haber y curiosamente se va a convertir en uno de los autores cuyas, proporcionalmente hablando, más obras hemos puesto en la biblioteca de Clave 45, porque también tiene otro libro llamado Eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros. Sí. Tiene uno que nuestro admirado Santi Camacho está haciendo pequeños monográficos llamado Homo Insolitus. Sí, Sale en Días Extraños con Santi Camacho y es una gozada escuchar las cosas que Óscar ha estado exponiendo con Santi. Es una maravilla. El libro Dios ha vuelto, referencial, mormones, rastafaris, alienígenas ancestrales y Muy bueno, espaguetis sí. con Muy albóndigas. graciosa. Muy bueno. La Magdalena, verdades Que y mentiras de hablamos, Óscar Fábrega. hablamos de ese libro aquí. Sí, largo y Debe ser la tendido última sobre vez. él. Uh-huh. Sí, sí. Y también el libro Prohibido excavar en este pueblo, que a lo mejor algún día volveremos hablaremos de él, porque es una cosa que me ha quedado en el tintero. También pongamos. Os hago una oferta, espérate, te tengo que interrumpir ya. Os hago una oferta hablando sobre ese libro de Prohibidos que ahora este vuelve el tema de Le Chateau, que nunca lo hemos hablado por aquí. En septiembre voy a hacer yo un viaje por aquella zona, así que si os parece, después de eso, podemos, y incluso puedo pasar algunos vídeos que vemos por ahí y podemos hacer algo guapo sobre el tema, si os parece. Porque además tengo ganas de hablar sobre el a mí me gustaría hacer una escapada por toda esa zona de Francia, precisamente por ese mito, ¿no? De Charles Chateau. A ver, Óscar, esto cuando vayas, a país sale David, que igual se te pone se te sube la maleta y va con vosotros. No, yo quería organizarlo, pero bueno, de aquí con tiempo algún día sí que me gustaría más. Tengo familia por ahí cerca, o sea que bueno. sí. Y otra cosa que te hago yo aquí de Celestino intermediario es que David es tremendo cinematógrafo, tiene drones para filmar y tal, y vamos, que vamos, lo que tú tengas pensado hacer, él te lo hace con creces. No, bueno, pero no, a ver, tendrá su raíz con su... Que bueno, está bien, ¿no? Pero... No te preocupes, que hay tiempo para todo. Pero ahora vamos, si vosotros metéis a mí en un aprieto hablando de cosas de rojos, yo os meto en un aprieto hablando de cosas de cátaros. Bueno, no hemos hablado de la posición de clase de Poe, que también es otro temazo, ¿no? Claro, muy bueno, sí. El señorito, el pobrito de... ¿Cómo es? El pobre de derechas, ¿no? Este sería que también inventó el pobre de derechas, ya lo inventó Poe, ¿no? Igual, no era el facho pobre, entre comillas. El pobre sureño de derechas. Como Lovecraft, también otro facho pobre de la época. Sí. Y por último, vamos a recomendar una de sus obras maestras, que es Pongamos que hablo de Jesús, un libro referencial que todo el mundo debiera de tener. Entre otras obras también, todos los lectores de este libro son idiotas y son reales, reliquias de Cristo. ¿Me queda alguno en el tintero, Óscar? Pues sí, yo es que ya me voy perdiendo la cuenta entre la edad y tengo muchas cosas en la cabeza que se me olvidan. Y mira que tengo buena memoria, pero ya se me olvidan. Yo creo que has dicho un poco todos. Bueno. Lo último que me queda recomendaros es decir que Óscar también tiene un podcast del que yo estoy suscrito que se llama Tempus Fugit y que lo escucho cada vez que saca una cosa nueva yo lo escucho. Gracias por el tiempo que inviertes en hacer ese podcast, Óscar. Sé que últimamente, en los últimos 2 años, tu pareja Raquel ha estado saliendo en el podcast también, así que mándale mis felicitaciones. Es un gusto oír otra voz distinta también dentro de ello. No es como la gente cuando viene a Clave 45, que es o la mía rasposa o la de David más melodiosa, pero es todo varones chepudos aquí hablando. Sí, hay pocas féminas. Faltan mujeres en el mundo del misterio. Una cosa que nunca entenderé. Cada vez menos, cada vez pasa menos, pero por desgracia hubo una época muy, muy patriarcal aquí. Sí. Estoy contigo en eso. Y bueno,
Gracias por tu tiempo y te vamos a concertar pronto para hablar por fin de Poe. Sí. Bueno, veremos a ver, lo mismo estoy preso, ¿no? A ver, igual se precipitan los acontecimientos y... Pero bueno, también estaría bonito grabar un programa desde la cárcel, ¿no? A lo Johnny Cash. Si tú vas preso, yo... Bueno, me tendrían que escuchar los vídeos primero porque me vayan preso, pero si va Óscar, yo vamos... Óscar Fábrega, desde me el Calameco. Efectivamente. Bueno, esperemos que no sea así y esperemos que tal. Así que cuando queráis, seguimos hablando de Poe o de Rol Chateau, de lo que sea, que tenemos muchas cosas de las que hablar. Perfecto. Bueno, pues... por ahora te concertamos para por fin retomar esto de Poe y espero que la gente ya haya picado con curiosidad y empiece a comprar tus libros a diestro y siniestro, porque lo merece. Okay. Perfecto. Hasta pronto. Gracias, Óscar. Un abrazo, chicos. Seguimos.